Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a hacer la exposición sobre el protocolo FTP, File Transfer Protocol o protocolo de transferencia de archivos, presentado por Diego Andrés Mateus Triana y Gerardo Dando Santino Barreto. Como tal, el protocolo FTP es un protocolo de transferencia de archivos, es un protocolo de la capa de red, ¿sí? Pues para transferir archivos a un sistema conectado de red TCP. Está basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar los archivos o también puede subir archivos, puede cargar archivos independientemente del sistema operativo que esté utilizando. Los puertos más comunes utilizados para los protocolos FTP son el 20, el 21 y el 990. Cuando el 990 es cuando se está utilizando una transmisión cifrada por certificado SSL. Entre lo recomendable es no utilizar estos puertos cuando se utiliza el protocolo FTP, ya que los hackers y los crackers acostumbran a escuchar estos puertos para verificar si están abiertos. El modelo FTP. En el modelo, el intérprete del protocolo de usuario inicia la conexión del control en el puerto 21. Las órdenes FTP estándar las genera el del usuario y se transmiten al proceso del servidor a través de la conexión de control. Las respuestas estándar se envían desde un servidor hasta la API de usuario por la conexión de control como respuesta a las órdenes. Estas órdenes FTP se especifican los parámetros para la conexión de datos, puerto de datos, modo de transferencia, tipo de presentación y estructura, y la naturaleza de la operación sobre el sistema de archivos, almacenar, recuperar, añadir, borrar, etc. El proceso de transferencia de datos DTP de usuario u otro proceso en su lugar debe esperar a que el servidor inicie la conexión al puerto de datos especificado, el puerto 20 en modo activo o estándar, y transferir los datos en función de los parámetros que se hayan especificado. Acá se denota un diagrama en el que se muestra cómo funciona un servidor FTP, en el cual de esta parte tenemos el usuario, tenemos el sistema de archivos, vamos a usar la interfaz con el usuario, el intérprete del protocolo PI de usuario, el protocolo de transferencia de datos de DTP de usuario y como tal la conexión de control, que en este caso van a ser las órdenes de respuesta por el puerto 21, y el puerto 20 en el modo estándar, que es la conexión de datos. Todo esto va a llegar acá al protocolo del intérprete del servidor PI y el FTP nuevamente para ir a nuestro sistema de archivos y así realizar una conexión exitosa o una transferencia de un archivo por medio de este tipo de conexión. Existen tres tipos de servidores FTP de manera estándar, que es el primero es un FTP embebido. Este es el más común, el que se utiliza en las páginas web de descarga por protocolo FTP. Este tipo de protocolo inicia automáticamente la descarga de un archivo a través de un navegador web que tenga incluido o embebido un cliente FTP. Está el FTP autenticado, que es el que la mayoría conoce o el que más se utiliza, que es que requiere un usuario y una contraseña para ingresar al servidor. Entonces, ahí permite que solamente quien conozca el usuario y la contraseña pueda o descargar o cargar archivos dentro dentro del servidor. Comúnmente ¿qué? Se utilizan programas amigables con el usuario, como lo son el FileZilla, el GFTP, etcétera. Hay clientes que también ya soportan protocolo de FTP autenticado, que también nos permite descargar archivos. También está el FTP anónimo, que es un FTP donde no se requiere ni usuario ni contraseña para poder ingresar y manipular los archivos. La mayoría de veces estos servidores de FTP anónimo solamente permiten la descarga la descarga de los archivos y no permiten la carga de los archivos. Las ventajas de tener un protocolo FTP. Este permite realizar una conexión rápida con el servidor, es ideal para subir muchos archivos o pocos según se necesite. Es una multiplataforma que funciona en cualquier sistema operativo,
También permite subir y bajar archivos bidireccionalmente. Soporta conexiones encriptadas con certificados SSL y no se necesita saber comandos ni usar la terminal, ya que posee un cliente gráfico y no requiere conocimientos técnicos para usarlos. Las desventajas del protocolo FTP es que si no hay un certificado SSL por medio de los datos de usuario y contraseña y la información que se sube o se baja, va sin información y puede ser capturada con cualquier software de captura de paquetes de datos. No permite la automatización de diferentes procesos, como si lo permiten los protocolos más modernos, como por ejemplo el SSH. También es considerado un protocolo viejo, que si bien ha recibido actualizaciones, no se ha adaptado al desarrollo moderno de las páginas web. No permite paralelizar las descargas o subidas de los archivos, estos deben hacerse uno a uno. Esto hace referencia a que, o sea, en el FTP sí se pueden hacer subidas simultáneas, pero requiere utilizar más puertos para poder hacer las subidas o las descargas de los archivos. No permite resumir las descargas o subidas de los archivos, que pueden quedar corruptos en los archivos si hay un error de red. Entonces, si llega a haber una conexión mientras se está cargando o descargando un archivo de un protocolo de FTP, en la mayoría de veces hay que reiniciar la descarga. Hay clientes que soportan guardar el estado de la descarga para reanudar la descarga, pero como tal el protocolo no lo soporta. Ya esto es un añadido que entregan clientes como Faisila. La instalación de un servidor FTP en Ubuntu. Entonces, como primera medida se debe ejecutar el comando de sudo apt-get install bsftpd para poder iniciar. Al hacer esto, pues nos va a pedir la contraseña sudo y nos va a pedir que si queremos continuar después de que realice la medida de lo que va a consumir como tal la instalación del programa. Entonces, permitir el tráfico del protocolo FTP desde el firewall. Esto siempre se debe hacer, ya que si se cuenta con un firewall, este va a bloquear como tal la transferencia por los puertos si no se habilita que el FTP como tal pueda pasar sobre este. Entonces, para permitir que el servidor FTP de Ubuntu se comunique con el mundo exterior, tiene que abrirse paso a través del firewall. Primero se debe verificar si está habilitado el firewall en la máquina o no, mediante el comando de sudo ufw status. Entonces, si aparece el siguiente mensaje, significa que no se tiene un firewall instalado, que es ufw command not found. Pero si el resultado muestra alguna regla definida o un mensaje de que el estado del firewall es activo, se deberá verificar si el tráfico FTP funcionará. Se deben abrir los puertos 20 y 21 para el tráfico FTP, y los puertos desde el 40.000 hasta el 50.000 serán los reservados para el rango de puertos pasivos que eventualmente se establecerán en el archivo de configuración, y el puerto 990 se usará cuando se habilite el TLS mediante los siguientes comandos. Entonces se tiene que habilitar mediante sudo ufw allow cada puerto por TCP, el 20, el 21, el 990, y los puertos del 40.000 separados por 2 puntos hasta el 50.000 por protocolo también TCP. Hay que tener en cuenta que el protocolo FTP no viaja sobre UDP, sino sobre TCP. Para cuando en el momento que se haga, para el momento que se abran los puertos dentro del firewall, hay que especificarlo. También hay que tener en cuenta que esta configuración solamente afecta al servidor. Si se cuenta con un firewall intermedio entre el servidor e internet, hay que también hacer la misma configuración de abrir los puertos que permitan la comunicación entre el cliente exterior o internet, llamémoslo así, hacia el servidor. No podemos poner la configuración digamos, del firewall como tal, porque existen diferentes firewall, ya sean UTM, ya sean otras máquinas Ubuntu que funcione como firewall. Entonces eso sí ya depende como tal del firewall que se tenga en la estructura de red. Entonces, para permitir el tráfico del FTP del firewall, se debe validar nuevamente el estado del firewall con el comando sudo ufw status, y debe mostrar algo similar a lo que sale acá, un output con el status activo, que va a decir desde qué puerto, por qué protocolo va a trabajar,
qué acción se le está permitiendo y para dónde va. Luego de esto hay que configurar el servidor como tal, el del paquete BSFTPD, para que pueda permitir, dependiendo de la configuración, porque si se va a permitir si es un servidor FTP anónimo o no. En la mayoría de ocasiones se recomienda no dejarlo anónimo. Aquí se debe buscar la línea como tal, la que dice Allow Anonymous FTP, y debe ponérsele al frente no. También hay que decirle que no se puedan conectar usuarios locales dentro del servidor FTP, o también se le puede decir que se puedan conectar usuarios locales. Eso se hace buscando la línea donde dice Local Enable, ahí se le pone y eso no, dependiendo de la configuración. También se debe configurar si se puede escribir o no los archivos dentro del FTP. Esta línea comúnmente viene comentada. El comentario dentro de esos archivos de configuración están con el de numeral o hashtag, creo que también le llaman, y se debe habilitar donde dice Write Enabled, y es si se va a permitir la escritura o no, si no se permite la escritura. ¿Sí? También hay que permitirle los accesos ¿al qué? Al root local. Entonces ya se le pone en esa línea la sh root local user yes o no, dependiendo lo que vayan a hacer en la configuración. Pues para garantizar que haya una cantidad considerable de conexiones disponibles, se limitará la cantidad de puertos utilizados en el archivo de configuración, que era lo que les mencionaba recién. Iniciamos con la parte de la configuración del servidor FTP, que va a ser como tal el puerto mínimo de paso, que va a ser 40.000, y vamos a tener habilitado un rango de 10.000 puertos para poder tener varias conexiones disponibles o hacer una eh, subida o bajada bidireccional y descargar múltiples archivos a la vez. Hay que tener en cuenta que la mayoría de clientes de protocolo de FTP permiten hasta 10 conexiones a la vez. Entonces, hay protocolos que permiten más, pero esto ya depende tanto de la configuración del cliente como la configuración del servidor. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no. Listo, entonces como tal eso es lo que, con eso concluimos nuestra presentación. Vamos a compartirles el link para el quiz para que empiecen a solucionarlo.